Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, cargados de energía y curiosidad. Hoy nos adentramos en un tema que ha encendido las redes sociales y avivado la llama de la nostalgia en millones de corazones. Hablaremos de esa pareja que no solo conquistó la pantalla, sino que también se grabó a fuego en la memoria colectiva de los fans, de esa química que se sentía más allá de los flashes y de los rumores, de esa conexión que parecía trascender el tiempo. Sí, amigos, hoy desentrañaremos las profundas y conmovedoras palabras de Anne Ercel, una confidencia que ha reavivado la llama de la añoranza y nos ha dejado pensando en la fugacidad y la permanencia de los afectos. El título lo dice todo y no deja lugar a dudas. Anne Ercel confiesa nostalgia por Kerem Bürsin, revela detalles únicos que nos transportan a Senkalkapm. Abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada uno de esos matices, cada una de esas emociones que han salido a la luz, como joyas recién descubiertas. Antes de sumergirnos en la vorágine de este relato tan personal, permítanme hacerles un recordatorio que es esencial para no perderse ni una sola de nuestras exploraciones. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo necesitan dar un clic en ese llamativo botón rojo de suscripción que ven en pantalla. Y para que las notificaciones de nuestros nuevos vídeos lleguen puntualmente, no olviden activar esa campana. Así se asegurarán de estar siempre al día con nuestro contenido fresco, emocionante y sobre todo, cautivador. Créanme, este es un tema que no querrán dejar pasar, y unirse a nosotros es el primer paso. Así que mientras toman un respiro para adentrarnos en esta emotiva historia, hagan clic en ese botón. Mil gracias por su apoyo. Ahora sí, dejemos las presentaciones y vayamos directo al corazón de la noticia. Todos ustedes, sin excepción, recordarán el torbellino de emociones que desató la serie Senkalkapm, o como la conocemos en tantos rincones del mundo, Love is in the air. Fue un fenómeno, una historia que nos atrapó desde el primer episodio y nos mantuvo al borde del asiento con su encanto y su romance. Y de esa serie nació una pareja que se convirtió en el sueño de muchos, Anne Ercel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era, por decirlo menos, electrizante. Era algo que se palpaba, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. Era tan auténtica, tan natural, que era imposible no enamorarse perdidamente de ellos, tanto dentro como fuera de la ficción. Para muchos representaban el epítome del cuento de hadas moderno, un amor puro y apasionado que parecía destinado a durar para siempre. Por eso, cuando su relación llegó a su fin, la noticia fue un duro golpe para una legión de seguidores que habían invertido sus emociones en ellos. Y es precisamente sobre ese sentimiento de añoranza, de melancolía, de esa dulce pero a veces punzante nostalgia, que Anne Ercel ha decidido abrirse recientemente. En una entrevista que ha dado la vuelta al globo, resonando en cada portal de noticias y en cada conversación de fans, la reconocida y talentosa actriz turca ha compartido detalles íntimos sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. No se trata de simples menciones casuales, sino de una confesión que denota una profunda reflexión, una mirada hacia atrás cargada de afecto y significado. Ha dejado entrever que los recuerdos y el cariño, al menos por su parte, siguen muy vivos, muy presentes. ¿Qué es lo que ha resultado más revelador en estas declaraciones? Bueno, según los informes y las traducciones que circulan, Anne no solo ha hablado de la buena relación que aún conservan, lo cual ya es un bálsamo para muchos corazones, sino que también ha dejado caer pistas sutiles pero significativas sobre la intensidad de los momentos que compartieron. Ha sugerido que esos instantes vividos juntos han dejado una huella imborrable en su memoria y en su ser. Ella, con esa dulzura innata que la caracteriza y que enamoró a millones, ha admitido abiertamente sentir nostalgia por Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la palabra nostalgia es mucho más que un simple lo echo de menos. La nostalgia implica recordar con cariño, con una pizca de melancolía, un tiempo pasado que fue valioso, significativo, que marcó una etapa importante de la vida. La entrevista, aunque los detalles exactos pueden variar ligeramente según la fuente y la precisión de la traducción, ha girado en torno a la evolución de su relación, a cómo ambos crecieron, tanto en lo personal como en lo profesional, mientras compartían caminos. Ha destacado cómo ese lazo, aunque ya no sea de índole romántica, parece seguir siendo especial para ella. Anne ha puesto especial énfasis en la importancia que Kerem tuvo en su vida durante ese periodo. Crucial, resaltando su apoyo incondicional, su comprensión mutua y la complicidad que fluía entre ellos sin esfuerzo.
Y es que, seamos sinceros, cuando una relación es tan mediática, tan pública y tan querida por los fans, sus separaciones siempre dejan un vacío, un hueco en la agenda emocional de quienes lo seguían. Uno de los detalles únicos que ha emergido con fuerza de estas declaraciones es la forma en que Ande describe la conexión que sentía con Kerem. No se trataba de una conexión superficial, de esas que se desvanecen con el tiempo. Hablamos de una conexión que se construyó sobre cimientos sólidos, el respeto mutuo, la admiración profesional y, por supuesto, un amor profundo y genuino. Ella ha insinuado que a pesar de que la vida los ha llevado por caminos separados, esos sentimientos y las experiencias compartidas son algo que ella atesora con sumo cuidado. Podríamos interpretar estas palabras como un reconocimiento explícito de que, aunque ya no compartan una relación romántica, la influencia positiva que ejercieron el uno en el otro fue sumamente significativa, un legado que perdura. La actriz ha demostrado una discreción y una elegancia notables en sus declaraciones. Ha evitado entrar en detalles escabrosos, en acusaciones o en cualquier tipo de especulación que pudiera generar controversia. Su enfoque está firmemente puesto en el recuerdo positivo, en la gratitud por lo vivido y en la celebración de los buenos momentos. Ha expresado con claridad que aunque la vida continúa y cada uno sigue su propio rumbo, los buenos recuerdos y el cariño por la persona que fue su pareja en un momento tan importante de su vida, persisten. Es como si estuviera diciendo, fue un capítulo hermoso en mi vida, lo recuerdo con profunda gratitud y cariño, aunque ya no estemos escribiendo esa historia juntos. Además, se han mencionado aspectos de cómo su relación se vivió bajo un constante escrutinio mediático, una presión que, sin duda alguna, debió ser un desafío monumental para una pareja tan joven y tan expuesta. Y a pesar de esa intensa presión, o quizás precisamente gracias a la fortaleza de su vínculo, lograron mantener una relación sólida y significativa durante un tiempo considerable. Ande parece valorar enormemente esa etapa y la conexión genuina que compartieron. Esta nostalgia que confiesa no parece ser un deseo desesperado de volver al pasado, sino más bien un reconocimiento maduro y sereno del valor intrínseco de lo que fue. Los fans, como era de esperarse, han reaccionado con una mezcla vibrante de emoción y melancolía. Muchos aplauden la madurez, la honestidad y la vulnerabilidad de Ande al compartir sus sentimientos de una manera tan abierta. Otros, sin embargo, no pueden evitar sentir esa chispa de ilusión, ese pequeño anhelo ante la remota posibilidad de una reconciliación. La verdad es que independientemente de lo que el futuro les depare, sus palabras nos ofrecen una visión íntima y conmovedora de lo que fue y, en cierto modo, sigue siendo, una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento. Es crucial destacar la forma en que Ande ha manejado esta entrevista. Ha sido sincera, emotiva, pero también extraordinariamente cautelosa. Ha transmitido un mensaje de gratitud y de profundo reconocimiento hacia Kerem, sin caer en el drama innecesario ni en la especulación vacía. Para muchos, esto solo subraya el gran ser humano y profesional que es. Ha demostrado una habilidad admirable para separar la vida personal de la esfera pública, pero al mismo tiempo, ha permitido que sus seguidores se conecten con su lado más vulnerable y humano, creando un puente de empatía y entendimiento. ¿Y qué hay de Kerem? Aunque en esta entrevista el foco está claramente en las declaraciones de Ande, es natural y comprensible que nos preguntemos cómo reaccionará, o cómo percibe él estas palabras tan emotivas. Dado su carácter conocido por ser reflexivo y sensible, es muy probable que él también guarde un gran aprecio y respeto por el tiempo que compartieron. Ambos han demostrado a través de sus exitosas carreras posteriores, que son profesionales dedicados, talentosos y que han sabido seguir adelante de manera individualmente exitosa, creciendo y madurando en sus respectivos caminos. Los detalles únicos a los que alude el título de nuestro vídeo se refieren, en mi opinión, a esa autenticidad inigualable que transmitían como pareja. No eran una pareja que fingía o actuaba para las cámaras, se mostraban tal cual eran, con sus risas, sus complicidades, sus momentos de ternura. Y esa autenticidad, esa transparencia, es lo que cautivó a tantos. Ahora, al confesar esta nostalgia, Ande Ercel está compartiendo precisamente esa misma autenticidad, esa vulnerabilidad que hace que su figura sea aún más querida, más admirada y más cercana a todos nosotros. Para comprender en toda su magnitud el impacto de estas declaraciones, debemos recordar la dimensión del fenómeno que supuso Sen Kalkam. La serie no fue solo un éxito en Turquía,
fue un asterisco fenómeno global, traducida a innumerables idiomas y vista en países de todos los continentes. Ande y Kerem se convirtieron en asterisco ídolos para toda una generación, y su relación, para millones de fans, era la guinda del pastel, el toque mágico que completaba ese fenómeno cultural. Por eso, cuando anunciaron su separación, el eco de esa ruptura resonó mucho más allá de las fronteras turcas, dejando una huella palpable en el corazón de sus seguidores. La asterisco nostalgia que Ande confiesa es, en cierto sentido, un fiel reflejo de la nostalgia que muchos de sus seguidores sienten por ellos como pareja. Es la añoranza por esos momentos de alegría compartida, de esperanza renovada, de esa energía contagiosa que emanaban. Es un asterisco sentimiento compartido, un puente emocional que une a la estrella con su público, creando un lazo más allá de la pantalla. En resumen, las palabras de Ande Erçel nos confirman una verdad fundamental: las experiencias vividas, especialmente aquellas marcadas por el amor, la conexión profunda y el crecimiento mutuo, dejan un asterisco huella imborrable en nuestro ser. Su confesión de nostalgia por Kerem Bürsin no es solo una noticia de corazón, es una ventana a la asterisco complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando se desarrollan bajo el intenso y a veces implacable foco de la fama. Ha revelado que los recuerdos, el afecto y el respeto pueden asterisco perdurar en el tiempo, creando un lazo especial que trasciende las circunstancias y las distancias. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las grandes estrellas de cine y televisión, hay personas con sentimientos genuinos, experiencias valiosas y una rica vida interior. Y aquí llegamos al final de este recorrido por las emotivas confesiones de Ande Erçel. Hemos explorado en detalle sus reveladoras palabras sobre la nostalgia que siente por Kerem Bürsin, analizando los detalles únicos que han salido a la luz y el impacto que estas declaraciones tienen en sus millones de seguidores. Hemos visto cómo la actriz turca ha compartido su sentir de una manera honesta, emotiva y muy personal, dejando claro que los recuerdos de su relación con Kerem son algo que atesora profundamente y que forma parte de su historia. Hemos recordado juntos la magia que ambos crearon en pantalla y cómo esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir esta información tan interesante y conmovedora con todos ustedes. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire, y que me encantaría que respondieran, es, asterisco, ¿qué opinan de las declaraciones de Ande Erçel? ¿Les sorprendieron? ¿Les generaron nostalgia a ustedes también? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones y sus reflexiones al respecto. Dejen volar su imaginación y compartan sus puntos de vista en la sección de comentarios que ven aquí abajo. Su opinión es fundamental para nosotros, enriquece enormemente nuestras conversaciones y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un asterisco gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares, con cualquiera que sea fan de Ande Erçel, Kerem Bürsin o simplemente le interese el fascinante mundo del espectáculo. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.